Si algún día dicen que me suicidé, sepan que no tenía ninguna intención de hacerlo. Esta frase habría sido pronunciada varias veces por Amy Eskridge, una joven investigadora estadounidense vinculada al mundo de la propulsión avanzada y la industria aeroespacial de Huntsville, en Alabama. Poco tiempo después, Amy morirá oficialmente por suicidio. Pero ese no es el detalle más inquietante de su historia, porque en los últimos años de su vida, Amy comenzó a hablar abiertamente de algo mucho más extraño: civilizaciones ocultas en la Tierra, seres humanos provenientes del futuro, y una teoría discutida incluso por figuras realmente relacionadas con los programas secretos de la inteligencia estadounidense. Hoy investigaremos una historia extraordinaria que, estamos seguros, dará pie a reflexiones muy profundas, pero antes de empezar, como siempre, los invitamos a compartir el video y a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse los próximos videos. Cuando el nombre de Amy Eskridge empezó a circular en línea después de su muerte, la mayoría de las personas pensó que se trataba de otra leyenda más de Internet. Una joven científica muerta en circunstancias misteriosas, supuestas investigaciones sobre antigravedad, referencias a los ovnis, mensajes inquietantes y teorías de conspiración. Parecía el caso clásico destinado a disolverse rápidamente en el ruido infinito de las redes sociales, pero al investigar más a fondo surge un detalle fundamental. Amy Eskridge no era un personaje inventado por Internet, era una persona real, insertada en un entorno real, con conexiones reales en el mundo de la investigación aeroespacial estadounidense y más allá. Y es aquí donde la historia empieza a volverse mucho más extraña. Amy nace y crece en Huntsville, Alabama, una ciudad prácticamente desconocida fuera de Estados Unidos, pero considerada por muchos como uno de los centros más importantes de todo el aparato tecnológico y militar estadounidense. Huntsville no es simplemente una ciudad de la NASA. Es el lugar donde trabajaron los hombres que construyeron parte del programa espacial estadounidense durante la Guerra Fría. El lugar donde se desarrollaron tecnologías avanzadas relacionadas con los sistemas de defensa, la propulsión y la investigación estratégica. Y es la misma Amy, en una larga entrevista grabada con el youtuber Jeremy Rice, quien describe Huntsville con una frase inquietante: Huntsville es la ciudad más importante de la que nunca han oído hablar. Según Amy, Huntsville se habría convertido con el tiempo en una especie de Silicon Valley oculta del aparato militar y de la inteligencia estadounidense. Un lugar donde convergen tecnologías aeroespaciales, programas militares e investigación avanzada. Durante la entrevista, Amy cuenta que prácticamente creció inmersa en este ambiente. Su padre trabajaba en el sector de propulsión avanzada, vinculado a la NASA. Desde niña escuchaba discusiones sobre propulsores, tecnologías experimentales e ideas que normalmente permanecen confinadas en los laboratorios más avanzados de la investigación aeroespacial. Y con el tiempo desarrolla una obsesión particular, lo que a menudo se llama, de forma incorrecta, antigravedad. Pero lo realmente interesante es que Amy parece considerar el propio término antigravedad casi engañoso. Según ella, muchas tecnologías consideradas imposibles podrían ser simplemente el resultado de fenómenos físicos aún poco comprendidos. Y durante toda la conversación surge continuamente una convicción: que existen descubrimientos científicos sumamente avanzados que nunca se han hecho realmente públicos. Amy habla de prototipos funcionales que fueron cancelados repentinamente, de proyectos de la NASA abandonados a pesar de haber dado resultados prometedores, y de tecnologías que terminaron literalmente destruidas como simple chatarra metálica. Y es en este punto cuando la conversación empieza lentamente a salirse de los límites de la ciencia experimental para entrar en algo mucho más ambiguo. En la entrevista, Amy no habla solo de tecnología. Habla de inteligencia, de programas secretos, de posibles infiltraciones gubernamentales, de amenazas y de personas que le habrían advertido que dejara de ocuparse de ciertos temas. Al observar esta conversación, se tiene continuamente la sensación de estar frente a algo profundamente inestable. Un mundo donde la ciencia real, la inteligencia y la paranoia empiezan a mezclarse hasta volverse casi indistinguibles. Pero es precisamente en este contexto donde surge el tema más inquietante de toda la entrevista. En un momento dado, Amy cuenta que conoció personalmente al famoso físico Harold Puthoff. Y Amy afirma que Puthoff habría estado varias veces en su casa como invitado y que durante esas conversaciones habría hablado abiertamente de una teoría muy particular, la de los ultraterrestres. Y es en este punto cuando pronuncia una frase fundamental: extraterrestres,
implica que vienen de fuera. Ultraterrestres significa que vienen de aquí. Esta frase cambia completamente la perspectiva sobre el fenómeno ovni, porque ya no se presenta como algo que viene de otros planetas, sino como algo que podría haber estado siempre presente en la Tierra. Según Amy, estas teorías estarían relacionadas con otra hipótesis aún más extrema, la que dice que los llamados alienígenas en realidad serían seres humanos provenientes del futuro. Durante la entrevista habla abiertamente de dos siglas misteriosas, P47 y P52, que según su relato representarían diferentes líneas evolutivas de la humanidad ubicadas decenas de miles de años en el futuro. P47 es el presente dentro de 47.000 años. P52 es el presente dentro de 52.000 años. Según esta teoría, después de una gran catástrofe global, la humanidad se habría dividido en grupos de sobrevivientes, que a lo largo de miles de años habrían desarrollado características físicas y biológicas completamente diferentes al hombre moderno. Obviamente no estamos hablando de hechos comprobados. No existe ninguna evidencia científica que realmente relacione el fenómeno ovni con seres humanos del futuro. Pero como veremos más adelante, ese no es el punto más interesante. Un hecho realmente inquietante es que ideas de este tipo surjan precisamente dentro de ambientes que se encuentran entre la investigación avanzada, los servicios secretos y las tecnologías mentales. Y mientras más se escucha a Amy Eskridge hablar, más se tiene la sensación de que el verdadero misterio no es entender si lo que dice es verdadero o falso, sino entender por qué alrededor del fenómeno ovni, la realidad y la ficción parecen fusionarse continuamente en algo casi imposible de separar. Y es precisamente esta ambigüedad la que hace tan difícil comprender quién era realmente Amy Eskridge. Porque durante toda la entrevista surge continuamente una tensión psicológica muy fuerte. Amy habla varias veces de personas que la estarían observando, de presiones, de amenazas y de intrusiones en su departamento. Cuenta episodios que, escuchados hoy, oscilan continuamente entre la paranoia, el miedo real y posibles intentos de intimidación. En algunos momentos parece sinceramente aterrorizada. En otros momentos aparece lúcida, brillante, extremadamente técnica. Y quizá es precisamente esta alternancia la que hace que su figura sea tan difícil de interpretar. Luego, en 2022, Amy Eskridge muere. La versión oficial habla de un suicidio, y es desde ese momento que su nombre termina por volverse viral en internet, porque amigos, conocidos y personas cercanas a ella empiezan a compartir mensajes y conversaciones privadas en las que Amy habría repetido varias veces una frase inquietante. Si algún día dicen que me suicidé, sepan que no tenía ninguna intención de hacerlo. Estas palabras empiezan rápidamente a difundirse en los círculos ovni y en los foros relacionados con la revelación pública sobre los ovnis. Para muchos se convierten en la prueba de que Amy fue silenciada. Para otros, en cambio, simplemente representan la señal de una persona atrapada en una espiral de miedo y obsesión. Hoy en día no existen pruebas públicas que demuestren que Amy Eskridge fue asesinada. No existen documentos, grabaciones o pruebas concretas que permitan sostener una teoría así con rigor. Y quizá ese ni siquiera sea el punto. Probablemente hoy no tenemos suficientes elementos para comprender realmente quién era Amy Eskridge en los últimos años de su vida. Pero existe un detalle imposible de ignorar. Muchos de los nombres, programas y personas que Amy menciona durante esa entrevista existen realmente. Y es aquí donde la historia cambia completamente de dirección. Porque de repente nuestra investigación ya no trata solo sobre una joven científica que murió en circunstancias controvertidas, sino que se trata de algo mucho más grande. Para muchos otros, todo lo relacionado con ovnis, percepciones extrasensoriales y fenómenos anómalos fue relegado a los márgenes de la cultura occidental. Un territorio ambiguo suspendido entre la pseudociencia, el folclore contemporáneo y la ciencia ficción. Y es precisamente por eso que, incluso hoy en día, una gran parte de la opinión pública tiene dificultades para aceptar un hecho muy simple. Durante la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos realmente financió programas dedicados al estudio de fenómenos que oficialmente nunca deberían haber existido. No estamos hablando de teorías surgidas en línea o de documentos anónimos que aparecieron en las redes sociales, sino de programas que realmente existieron, con financiamiento real, investigadores reales y documentos desclasificados que aún se pueden consultar hoy en día. Uno de estos programas tenía un nombre que se volvió casi legendario. Estamos hablando del proyecto Stargate. Para entender por qué este proyecto es tan importante en la historia de Amy Eskridge, primero hay que comprender el contexto histórico en el que surge. Estamos en los años más tensos de la Guerra Fría,
Estados Unidos y la Unión Soviética libran una guerra invisible hecha de espionaje, tecnologías experimentales y una carrera científica. En ese periodo, los servicios de inteligencia estadounidenses empiezan a recibir información de que la Unión Soviética estaría invirtiendo enormes recursos en el estudio de las llamadas capacidades psíquicas: telepatía, percepción a distancia, influencia mental. Hoy en día todo esto puede parecer absurdo, pero en los años 70, el temor de que los soviéticos pudieran desarrollar nuevas formas de espionaje no convencional se tomaba extremadamente en serio. Y es aquí donde entra en escena Harold Puthoff. Puthoff era un físico e ingeniero que trabajaba en el Stanford Research Institute, uno de los centros de investigación más importantes de Estados Unidos. Y fue precisamente ahí donde, junto con su colega Russell Targ, comenzó a colaborar con programas financiados por la inteligencia estadounidense dedicados al estudio de la visión remota. La idea era tan simple como impactante. Algunas personas eran capaces de ver lugares lejanos usando solo la mente. Durante estos experimentos, los sujetos eran aislados en habitaciones controladas e invitados a describir instalaciones militares, bases soviéticas o lugares que nunca habían visitado físicamente. Y la parte más sorprendente es que todo esto está realmente documentado. De hecho, los archivos desclasificados muestran protocolos, sesiones grabadas y décadas de investigación sobre la visión remota. Obviamente, esto no es la prueba definitiva de que la visión remota funcionara al 100%. El debate sobre el tema sigue abierto, pero el punto central es otro. Durante más de 20 años, las agencias gubernamentales estadounidenses consideraron estos estudios lo suficientemente importantes como para seguir financiándolos. Y con el paso del tiempo, Harold Puthoff empezó a acercarse cada vez más no solo a los fenómenos semipsíquicos, sino también al misterio de los ovnis. A lo largo de los años, su nombre aparece continuamente junto a los programas relacionados con los UAP y los grupos de estudio vinculados a la revelación moderna. Y es precisamente este el punto que hace inquietante la conexión con Amy Eskridge. Porque Amy no estaba mencionando a un personaje inventado por internet, estaba hablando de un científico que realmente existió, realmente involucrado en programas clasificados y realmente asociado a las teorías modernas sobre los UAP. Pero la parte más sorprendente llega mucho después. En los últimos años, Harold Puthoff ha comenzado de hecho a discutir abiertamente una teoría extremadamente interesante, la idea de que el fenómeno ovni podría no ser necesariamente extraterrestre. Y es aquí donde aparece el término ultraterrestres. Según esta teoría, el fenómeno podría estar relacionado con civilizaciones terrestres ocultas, con formas de inteligencia presentes en la Tierra desde mucho antes que nuestra civilización, o con líneas evolutivas diferentes de la misma humanidad. Y es aquí donde nuestra investigación se vuelve más inquieta, porque la hipótesis de los ultraterrestres parece acercarse mucho más a los mitos antiguos que al imaginario moderno de los alienígenas provenientes del espacio. Es inevitable, por ejemplo, pensar en el mito de la Atlántida, o en todas las pistas que nos hablan de civilizaciones perdidas en un pasado antiguo que podrían aún hoy convivir con la humanidad. Naturalmente, nada de todo esto está demostrado. Y el mismo Puthoff no afirma abiertamente que los ultraterrestres existan realmente. Sus ideas siguen siendo hipótesis especulativas, modelos teóricos utilizados para tratar de explicar un fenómeno que sigue escapando a cualquier interpretación definitiva. Pero es muy interesante observar cómo las palabras de Amy S. Eskridge dejan de parecer completamente aisladas y empiezan a insertarse dentro de un ecosistema mucho más amplio compuesto por programas gubernamentales reales y teorías que parecen moverse continuamente en la frontera entre la ciencia avanzada y algo mucho más difícil de definir. Y es en este punto donde surge una pregunta inevitable. Si todo esto fuera solo fantasía, ¿por qué el gobierno estadounidense sigue hablando públicamente de UAP hasta el día de hoy? ¿Y por qué en los últimos años el Pentágono ha empezado a desclasificar videos, imágenes y testimonios militares oficiales? Durante más de 70 años, el fenómeno ovni casi siempre se ha contado de la misma manera. Naves espaciales provenientes de otros planetas, visitantes extraterrestres y civilizaciones llegadas de sistemas estelares muy lejanos. Todo el imaginario moderno sobre los alienígenas nace alrededor de esta idea. Criaturas biológicamente diferentes a nosotros que atraviesan el universo para observar la Tierra. Es la narrativa que el cine, la televisión y la cultura popular han consolidado durante décadas. Y también es la explicación que intuitivamente parece más lógica. Pero existe un problema. Un problema que algunos investigadores relacionados con el fenómeno ovni han discutido durante muchos años y que Harold Puthoff consideraba muy seriamente y que abre una interrogante fascinante.
Si el universo contiene miles de millones de posibilidades biológicas diferentes, ¿por qué las criaturas asociadas al fenómeno ovni muestran casi siempre características increíblemente compatibles con la estructura humana? 2 ojos, 2 brazos, 2 piernas. Una cabeza enormemente desarrollada y una reducción casi total de la musculatura. Y sobre todo, una forma biológica que parece más el resultado de una evolución extrema del hombre que una criatura nacida en un planeta completamente diferente. Es precisamente a partir de estos supuestos que nace una de las teorías más inquietantes de la ufología moderna. La idea de que los llamados grises podrían no ser extraterrestres, sino algo mucho más cercano a nosotros. Algo terrestre, o quizás incluso humano. Y es aquí donde las palabras de Amy S. Eskridge vuelven a ser repentinamente centrales. Porque cuando habla de los P-47 y los P-52, Amy no describe especies alienígenas provenientes de galaxias lejanas. Describe líneas evolutivas futuras europeas. Future dell'umanità stessa. Y como hemos visto, esta idea no nace en el vacío. Porque al observar atentamente la historia humana, surge un detalle inquietante. Prácticamente todas las grandes civilizaciones antiguas cuentan la historia de una civilización anterior, borrada por un gran cataclismo. Los atlantes para los griegos, el diluvio universal en las tradiciones de Medio Oriente, los ciclos cósmicos en las culturas indias y las eras destruidas en las civilizaciones mesoamericanas. En todas partes surge la misma estructura narrativa. Algo existió antes que nosotros y algo lo borró. Durante siglos, estos relatos fueron considerados simplemente mitos, símbolos religiosos, metáforas. Pero en los últimos años, algunos estudiosos han empezado a debatir una pregunta mucho más sutil. ¿Y si una civilización tecnológicamente avanzada realmente hubiera existido mucho antes que la nuestra, podríamos encontrar hoy sus huellas? Esta reflexión se llama hipótesis. Una hipótesis teórica que realmente se discute también en el ámbito científico y astrobiológico. El razonamiento es simple: la Tierra es un planeta antiquísimo. La civilización industrial moderna existe desde hace apenas unos siglos, una cantidad de tiempo insignificante comparada con la historia geológica del planeta. Si una civilización avanzada hubiera aparecido hace millones de años y luego hubiera desaparecido debido a catástrofes naturales, cambios climáticos o eventos globales, ¿cuántos rastros sobrevivirían hasta hoy? Muy probablemente ninguno. Es en este punto donde la teoría de los ultraterrestres comienza lentamente a transformarse en algo diferente a la simple ciencia ficción. Porque la idea central ya no es que los alienígenas vienen del espacio. Pero ¿y si una forma de inteligencia siempre hubiera estado aquí? A estas preguntas se suman otras, en ciertos aspectos aún más inquietantes y que son fruto de la observación del fenómeno. ¿Por qué los ovnis parecen estar obsesionados con la Tierra? Si fueran simplemente exploradores cósmicos, ¿por qué aparecer continuamente cerca de instalaciones nucleares, bases militares y, sobre todo, a lo largo de la propia historia humana? ¿Por qué el fenómeno parece seguirnos desde hace miles de años? Y finalmente, ¿por qué relatos de entidades venidas del cielo atraviesan prácticamente todas las épocas de la civilización? Si esta historia se hubiera detenido en Amy Eskridge, probablemente habría quedado solo como una de tantas narraciones surgidas en los márgenes de Internet. Una joven investigadora brillante, obsesionada con teorías cada vez más extremas, inmersa en un ambiente ambiguo compuesto de tecnología avanzada, ovnis e inteligencia. Pero el problema es que en los últimos años algo ha cambiado. Porque mientras en línea seguían circulando historias sobre ultraterrestres, programas secretos y civilizaciones ocultas, el gobierno de los Estados Unidos de repente dejó de negar el fenómeno ovni. Si hasta hace pocos años hablar públicamente de ovnis significaba casi automáticamente ser asociado con el conspiracionismo, la ciencia ficción o la pseudociencia. Hoy en día el Congreso de los Estados Unidos publica videos oficiales grabados por pilotos militares estadounidenses en los que se ven objetos no identificados que vuelan de manera anómala. Por primera vez en la historia moderna, el fenómeno ovni, ahora renombrado oficialmente como UAP, entra de repente en el lenguaje institucional estadounidense, y la situación se ha vuelto paradójica. Por un lado, tenemos a una parte de la opinión pública que sigue considerando el fenómeno ovni como una fantasía, mientras que el gobierno de los Estados Unidos admite públicamente que realmente existe algo anómalo. Pero hay un elemento que más que nada está ligado a la historia de Amy S. Eskridge: la confusión. Confusión constituida por una gigantesca niebla informativa, donde es difícil distinguir la verdad, medias verdades, programas secretos y desinformación.
Y al observar hoy el panorama paradójico de la moderna divulgación estadounidense, es difícil no notar esta misma dinámica. De hecho, tenemos evidencia de que el fenómeno existe realmente, pero al mismo tiempo tenemos la impresión de que está sumergido deliberadamente dentro de una enorme cantidad de ruido. Y del análisis de todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Y si esta confusión no fuera accidental? Durante la Guerra Fría, las agencias de inteligencia estadounidenses y soviéticas invirtieron enormes recursos en las llamadas operaciones psicológicas, SIOPs, operaciones psicológicas diseñadas para manipular la percepción pública, alterar la forma en que las personas interpretan la realidad, crear caos informativo y hacer imposible distinguir lo verdadero de lo falso. Y al observar la historia moderna de los ovnis, la sensación es a menudo precisamente esa, porque después de más de 70 años de avistamientos, programas secretos, documentos desclasificados, testimonios militares e investigaciones gubernamentales, el fenómeno sigue en suspenso, en una zona gris donde nada es lo suficientemente claro como para ser aceptado, pero nada es lo suficientemente absurdo como para ser completamente ignorado. Y una pregunta queda sin respuesta. Si miramos al mundo de hoy, la idea de una civilización diferente a la nuestra que existió en la Tierra en tiempos remotos o que se desarrolló lejos de la civilización moderna es realmente tan absurda. Hasta hace pocos años, la inteligencia artificial parecía ciencia ficción. Hoy convivimos con algoritmos capaces de generar imágenes, textos, rostros y voces indistinguibles de la realidad. El transhumanismo, la idea de fusionar al hombre y la máquina, de modificar genéticamente el cuerpo humano, de transferir parte de la conciencia a sistemas artificiales, eran conceptos que hace solo unas décadas habrían parecido completamente locos. Sin embargo, todo esto está entrando lentamente en nuestra realidad. Entonces surge espontáneamente la pregunta, ¿y si algo similar ya hubiera ocurrido en un pasado remoto? ¿En formas diferentes? ¿Con tecnologías diferentes? ¿Con civilizaciones que la historia oficial ya no es capaz de reconstruir? Por el momento no existe una respuesta certera. No sabemos si las declaraciones de científicos como Amy Eskridge son fruto de la paranoia o de la incapacidad de soportar el peso de una realidad que puede parecer absurda. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el fenómeno existe desde hace muchísimo tiempo en la historia humana, aunque seguimos sin comprender su naturaleza. No podemos decir con certeza de qué se trata, pero algo se manifiesta en nuestra realidad desde que el ser humano empezó a transmitir sus recuerdos y su historia. Y quizá el verdadero error es pensar que el pasado humano ya ha sido comprendido completamente, porque mientras más evoluciona nuestra civilización, más empiezan a parecernos plausibles ideas que hace solo unas décadas habríamos considerado imposibles. Llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. Y si quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden compartir el video y suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.